esta presentación del grupo de Todos Unidos. ¿Están de acuerdo? Mientras se conecta el doctor Moreno, ¿te parece? Sí, adelante. Adelante, gracias. Pues buenas noches a todos. Es un placer poder estar con ustedes en este esfuerzo conjunto del Grupo de Apoyo de Egresados IPADE, Comité COVID-19, el cual hemos formado únicamente con el afán de apoyar a nuestra comunidad IPADE y todos aquellos que están alrededor de nosotros de una forma voluntaria. El objeto de este webinar es abrir un foro para conversar sobre este tema, de lo que mucho se ha hablado, pero que hay cosas que todavía no se han dicho. En consecuencia, los comentarios y las opiniones que cada uno de los conferencistas, y en especial el doctor Moreno en este momento, van a emitir, no constituyen propiamente ningún tipo de consulta o asesoría por parte de este comité ni de sus miembros, y es solamente con fines informativos. Cuando ustedes participan de este webinar, nos están ayudando a convalidar que se hacen conocedores de lo anterior. Mensaje que enviamos por solicitud de nuestros abogados, ¿no? Entonces, mi nombre es Cristina Viruega Aranda, soy egresada del programa de alta dirección del IPADE y formo parte del subcomité de salud junto con mis compañeros que están presentes y que estarán también como moderadores, la doctora Loja Meave, la doctora maestra Zaira Valderrama y el doctor Alexander Krujan, quien es el moderador principal de esta sesión y que nos ha hecho favor de invitar, y el doctor Moreno nos ha hecho favor de aceptar tener esta conversación, y estaremos moderando conjuntamente esta sesión. El día de hoy tenemos la ponencia denominada Las verdades médicas del COVID-19, y antes de comenzar me permito compartirles la mecánica del evento para que podamos llevar un orden y aprovechar de mejor forma el tiempo invertido. Comenzaremos con la participación de nuestro ponente con una duración aproximada de 45 minutos. Él previamente ha recibido por parte del doctor Alexander Krujan pues aquellas inquietudes que nosotros hemos detectado que no, respecto de las cuales no existe mucha información o que son reiteradas. Posteriormente daremos un espacio para preguntas. Para ello les pedimos que por favor anoten las preguntas que les vayan surgiendo en el chat de esta aplicación. Solicitamos que sus preguntas sean lo más concreto posible y nosotros como parte del comité haremos alguna agrupación o depuraremos las mismas para hacerlas formular si es que el doctor no las ha respondido a nuestro cliente. La oportunidad de hacer preguntas unos minutos antes de que cierre la participación, es decir, alrededor de las 19:35. Si en un momento dado el doctor nos permite continuar hasta que se resuelvan las preguntas, se lo vamos a agradecer, si no, concluiremos en el momento en el que el doctor así nos lo indique. Y al final les vamos a pedir si por favor nos pueden dar retroalimentación, tanto de la conferencia como de los temas que puedan ser de su interés desde el punto de vista de salud. Nosotros, les repito, formamos parte del subcomité de salud, pero hay otros temas también que pueden ser de su interés y que nos va a permitir enriquecer estas charlas en lo futuro. También les agradecemos que silencien sus micrófonos y agradecemos mucho al doctor Moreno y por supuesto a Alexander su participación en esta en este webinar. Adelante, Alexander, muchas gracias. Primero quiero verificar si ya está el doctor Moreno. Aquí estoy. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, pues una muy breve introducción. El doctor Francisco Moreno Sánchez es internista, infectólogo, jefe de medicina interna y jefe del programa COVID del Centro Médico ABC. Este es todo el currículum que él me envió, pero la realidad es que es una muestra de humildad porque tiene mucho más de qué ufanarse. Tiene más de 75 publicaciones en revistas, muchas de ellas de alto prestigio internacional. También él hizo su especialidad de infectología, la subespecialidad de infectología en el Hospital de Texas y fue premiado con el premio Merck al mejor residente de todo el estado de Texas. Y bueno, su trayectoria profesional es intachable y esa es la razón por la que pues nos ufanamos de tenerlo como un experto muy reconocido en este momento hoy con nosotros. Pues bienvenido, Paco. Gracias, Alex. Yo creo que lo más importante es que siempre hemos sido buenos amigos y esa parte no se habla en el currículum, pero se parte en la vida. Así es que muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues mira, el tema fundamental, Paco, evidentemente, y lo estás viviendo y estás en la trinchera y lo estás enfrentando día a día, es el COVID-19. Y pues la cantidad de información que se ha generado en estos 4 meses, yo no sé si tú lo sientes de una manera diferente o no, pero yo nunca en mi vida profesional recuerdo una situación de esta naturaleza. Es una cantidad enorme de información donde se han generado una cantidad también muy grande de controversias, y lo que quiero es que definamos una serie de estos puntos y que nos ayudes a clarificarlos. Claro que sí. Pues yo quiero empezar con una serie de preguntas y vamos platicando sobre esto. Y la primera de ellas es, el SARS-CoV-2 es uno de los 7 coronavirus que afectan al ser humano. Aunque 2 de ellos, el SARS y el MERS, han tenido una elevada mortalidad, la pregunta es, ¿qué ha hecho que el COVID-19 se haya expandido tanto y esté teniendo un impacto tan dramático a nivel mundial? Bueno, Alex, efectivamente, ha habido muchas teorías de que si este es un virus producido por algún laboratorio o algo. La realidad es que tenemos dos antecedentes de la naturaleza con una presentación muy similar. El SARS-CoV-1, que fue el que se originó en el 2002, también en China, en un lugar que se llama Guangdong. Esa fue la primera llamada de atención de que coronavirus era algo que teníamos que tener con cuidado. ¿Por qué? Porque este virus provocó una mortalidad de 9%, se diseminó rápidamente, pero tenía una ventaja igual que el MERS. Se empezaba a contagiar una vez que el paciente tenía síntomas. ¿Cuál es el grave problema del SARS-CoV-2, de este nuevo coronavirus? Uno, es un nuevo virus, entonces toda la población del mundo somos susceptibles al COVID-1 porque no tenemos antecedentes en nuestro sistema de defensas que nos puedan proteger contra él. Y segundo, es un virus que se contagia muy fácilmente. Se contagia en gente que nunca tiene síntomas. Hay un buen porcentaje de pacientes que son asintomáticos. Muy bien por ellos, pero el problema es que están en la calle diseminando una infección. Hay un porcentaje importante de contagio antes de que tenga una persona síntomas, si es que lo va a tener. Entonces, 2, 3 días antes de que empiece uno con fiebre, puede empezar a transmitir el virus. Inclusive se ha visto que la carga viral, la cantidad de virus que expresa la persona en ese momento puede ser la mayor de toda la enfermedad. Y no solamente eso, sino también después de que se curan, pueden seguir contagiando por un periodo largo. Entonces, es un virus que se contagia en periodos en donde la persona no sabe que lo tiene. Eso hace imposible su control si no es a través de hacer pruebas a todo mundo en todos momentos, que es lo que ha hecho los países que han tenido éxito en el control. Correcto. Siguiendo sobre esta línea, o sea, siendo un virus presente en el murciélago, ¿se sabe ya por qué mutó para afectar al humano y cuáles han sido los factores determinantes de transmisión en nuestra especie? Mira, el murciélago es un portador de coronavirus. Los otros dos virus de los que tú me hablabas, tanto el SARS como el MERS, fueron enfermedades que, aunque hubo un huésped intermediario, como aquí el pangolín, en uno hubo un gato y en el otro hubo un camello. ¿Qué pasa? Este virus, este murciélago tiene la capacidad de resistir mucho. Son como, pues, tipo gatos que tienen una resistencia en su sistema inmune muy fuerte. Presentan el virus, no lo padecen. Es un animal que está acostumbrado a morder y alimentarse de la sangre de otros animales, no solamente del ser humano. Al morder, contagian al animal de ese virus y padece ese animal la enfermedad. Lo raro aquí es que esta enfermedad se la transmite a un ser humano, y lo más raro es que el ser humano transmita esa enfermedad a más seres humanos. En el momento en que eso ocurre, en ese momento la enfermedad se empieza a diseminar a, pues, la población general. Correcto. Ahora, a 4 meses del inicio de la pandemia y con todo lo que hemos aprendido, dime una cosa, ¿la información sobre la presentación de la enfermedad y su manejo en China es confiable? Pues mira, a ver, tenemos que pensar lo siguiente. Se piensa que el primer caso fue alrededor de finales de noviembre o el 1 de diciembre. Hay varias teorías, que si era un paciente con Alzheimer, si era un paciente que salió de un laboratorio, etcétera. Pero lo que tenemos que entender, que quede claro, es una persona en el 2019, a finales del año, hoy tenemos más de 3 millones de infectados.
O sea, la cadena de transmisión de esto ha sido impresionante. Ahora, pongámonos un poquito en el papel de los chinos. Ellos empiezan a encontrar que llega gente con una neumonía atípica, porque realmente la causa de defunción que ponen aquí en México sí es una neumonía típica, lo que pasa es que no le ponen el apellido, que es COVID. Pero llegan pacientes con neumonías atípicas que no saben por qué la están teniendo. Se tardan en identificar qué características tienen esos pacientes, cuál es su cuadro clínico. Les lleva un tiempo. Creo que hubo un retraso muy grande en notificar a la Organización Mundial de la Salud. Inicialmente la Organización Mundial de la Salud lo toma muy a la ligera. Y el virus tiene una presentación muy bizarra, porque tenemos pacientes que son asintomáticos, es decir, nunca se van a dar cuenta que están enfermos, y tenemos pacientes que se mueren por el mismo virus. Es decir, es tan amplia su presentación que yo no culpo que los chinos no supieran bien lo que estaba pasando. Es increíble que una enfermedad en 4 meses se sepa el virus, el genoma del virus, las proteínas que tiene que hacen daño, en qué receptores actúa, qué medicamentos pueden funcionar. O sea, es maravilloso todo lo que sabemos del SARS-CoV-2. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que tienes una infección en la garganta, un antibiótico y te curas. Esto no es así. Uno de los áreas de la medicina menos desarrollada son las infecciones virales, porque en la mayoría de ellas nos curamos a pesar del doctor. No necesitamos más un poquito de antipirético, un medicamento que te quite la fiebre y que te haga sentir bien y te curas. Hay virus que son agresivos y para la mayor parte de esos virus no hay tratamiento. Entonces, esto fue lo que vino a ocasionar este desastre mundial, para el cual, desafortunadamente, había llamadas de alerta. Esas 2 infecciones previas, Hopkins, cuando cerraron su programa de detección de pandemias en el 2018, lo cerró Donald Trump, dijo, podemos tener una pandemia por influenza o por coronavirus. Esto es algo muy delicado, no pueden cerrar esto. Y el ser humano se confió en su capacidad de sobrevivir, de llevar el mundo como lo lleva, y las consecuencias ahora son terribles, porque las pérdidas económicas van a ser tremendas. Sí, y solamente un comentario para que la gente dimensione esto. Claro que la tecnología ha cambiado mucho, pero yo recuerdo el virus del SIDA. Tardaron 3 años en identificar el virus del SIDA. Así es. Se llamó de muchas formas antes de llevar a HIV. Llegó primero HTLV3 y antes le llamaban el Gay Bubble Syndrome y muchas cosas. Y también un mensaje. Todos esperamos una vacuna. Les recuerdo, el VIH se detectó en 1982. Estamos en el 2020 y seguimos esperando la vacuna. O sea, las cuestiones son importantes de entender. Ahora, lo que tú dices también tiene un punto muy importante. La comunicación, la globalización en la comunicación es increíble. Nosotros en el hospital estamos en comunicación con un hospital en Seúl, con un hospital en Barcelona, con Atlanta, en Emory, con Carlos del Río, y estamos en comunicación también con Italia. ¿Qué hemos logrado? Tratar de ver cuáles son los tratamientos óptimos para poderlos aplicar aquí en nuestros pacientes. Y nos ha dado buenos resultados. Pero también eso hace que todo el mundo saque series a veces de 5 o 6 pacientes y entonces te encuentran, ya encontramos una cura para el COVID. Y ves si son 6 pacientes que tenían todas las características de que les iba a ir bien, les va bien y entonces dicen, este es el medicamento panacea. Como ejemplo, la hidroxicloroquina que comentó Donald Trump. Nos hizo un daño terrible a México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es un medicamento controlado. Todos los medicamentos son controlados. Aquí no. Aquí la gente compró Plaquenil para aventar para arriba. Dejó a los pacientes con lupus y artritis sin medicamento. Ha habido muertes por sobredosis de Plaquenil. Y la verdad es que no sirve de nada tomarlo antes de que tengas enfermedad. Entonces, y ahora que necesitas, no hay en las farmacias. Este tipo de comunicación globalizada también tiene unas desventajas enormes. Sí. Se ha mencionado que una de las razones por las que en Italia y España la pandemia se ha comportado con un altísimo grado de agresividad pudiera ser diferencias genéticas que promueven una respuesta inmunológica mucho mayor en esas poblaciones en comparación con lo que ocurrió en China. ¿Qué piensas de esto? Mira, yo lo que pienso es, de China no sabemos todos los datos. Y el mejor ejemplo nos los dieron la semana pasada, cuando de un día para otro cambiaron las muertes que hubo en Wuhan en un 50%, sin tener los cadáveres porque están todos incinerados. Son pacientes que nunca llegaron al hospital, entonces no tienes una historia clínica.
La verdad es que los datos de China, los números de China, yo no los creo y no los vamos a saber nunca. Es un país muy férreo, cerrado en sus estadísticas. España e Italia tienen una característica especial. Son poblaciones de edad. Hay un predominio de gente que tiene más de 60 años, en donde la enfermedad se ha detectado es más agresiva. Entonces pensaríamos, bueno, México no tiene una edad tan alta, entonces no nos debe de ir tan mal. Ojo, el segundo factor más importante después de la edad es obesidad y diabetes. México es el número 1 en eso. Y te puedo decir por lo que estamos viendo en el hospital. Ahorita en el hospital tenemos más de 60 pacientes y tenemos pacientes menores de 50 años que están en la unidad de terapia intubados. El 90% son obesos y diabéticos, porque además, desafortunadamente, encajan los dos. En el mundo hay gorditos que no son diabéticos y hay diabéticos que no son gorditos. Aquí en México es prácticamente gordito diabético. Y esa combinación es muy, muy dañina. ¿Por qué? La diabetes, como tú sabes, eres un experto, daña el sistema inmune. Y la obesidad disminuye la capacidad pulmonar. Los pulmones no se pueden expandir de una forma adecuada si tú estás con sobrepeso. Entonces tienes una capacidad pulmonar disminuida, tienes una respuesta inmune baja, tienes un virus que te ataca los pulmones, estás en graves problemas. Entonces, no, yo creo que genéticamente este virus nos va a pegar y nos va a pegar muy fuerte. Correcto. Oye, y sobre esto precisamente, la mortalidad en México es de las más elevadas del mundo. ¿Depende esto de genética, de estas comorbilidades que tú estás diciendo, o de pobre manejo médico? Yo creo que depende también de otro factor que no sabemos, que es, tenemos una tasa de mortalidad muy alta de acuerdo al número de casos que tenemos reportados, pero estamos llevando un modelo que no nos dice realmente cuál es el número de pacientes que tenemos. Hoy la OCDA, manda un comunicado en la revista Forbes, los invito a que lo lean, es de hoy, en donde dice, por favor, México, hagan más pruebas. Están haciendo 0.2 pruebas por 1,000 habitantes. Es el país con menos pruebas que tenemos. Y lo único que ha demostrado que tiene éxito en el control de esta enfermedad, porque se presenta sintomática, porque se presenta de todas formas, es hacer pruebas, pruebas y pruebas. Ese ha sido el lema de la OMS. Si quieres combatir esta enfermedad, tienes que hacer pruebas, pruebas y pruebas. Hay un modelo extraño que sacaron México como una forma de, sinceramente lo voy a decir abiertamente, de no gastar dinero en hacer pruebas. Es el modelo Centinela, en donde lo que haces es ver una población y decir, así se va a comportar todo el país. Perdón, pero las poblaciones no son iguales. Tenemos muchos Méxicos y mucha estructura genética diferente en el mismo México. Aquí no sabemos cuáles son las cifras reales. Tenemos pacientes que se están muriendo por neumonía típica que tienen COVID. Yo creo que la mortalidad sí es similar a lo que está ocurriendo en España e en Italia. Ahora, tampoco creo que sea del 10% en España y en Italia. ¿Por qué? Porque hay muchísimos pacientes asintomáticos que cuando tengamos las pruebas serológicas y se hagan a gran escala, vamos a ver cuál es la verdadera mortalidad. Probablemente sea 1, 2%, 1.5%. Pero si es un virus que puede afectar a toda tu población, estás hablando que 1 de cada 100 de tu gente se va a morir. Y para esto es importante también reconocer lo que está pasando en las casas de retiro, lo que está pasando en Europa y Estados Unidos, que hay fallecimientos al por mayor que no han sido etiquetados como COVID. Totalmente de acuerdo. Y en México lo que pasa es que no es tampoco que haya ganas de ocultar la información, pero llegan pacientes con neumonías severas, prácticamente en insuficiencia respiratoria. No les da tiempo de tener una prueba para confirmar. No les da tiempo de tratarlo, se muere el paciente y se muere como una neumonía. Yo creo que vamos a saber qué tanto impacto ha tenido esto cuando comparemos las muertes de este año, de estos meses, con las de años previos. Entonces sí vamos a saber qué es lo que está pasando. Sí vamos a saber una realidad. Ahora, ojalá y nos dé el INEGI la posibilidad de saber esto, pero esta va a ser la única forma como saber qué tan grave ha sido la pandemia en México. Mi sentir, como vamos, que es en un inicio del aumento de casos, es que nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no se han hecho las cosas en una forma adecuada. Se hizo el aislamiento muy tardío, hubo casos del Vive Latino, el mercado de la central de abastos ha dado un número enorme de pacientes, seguimos viendo metros llenos, seguimos viendo transporte público lleno.
tenemos un país también que, hay que decirlo, no es un país rico, es un país pobre, en donde mucha gente vive del comercio informal, no lo puedes encerrar. Tenemos mucha diabetes, tenemos mucha obesidad. Es un país que no se cuida, no tiene la cultura de cuidarse. Tenemos pacientes que llegan al hospital con una neumonía severa, pensamos que te dicen soy sano, le tomas una glucosa y tiene 300, no eres sano, tienes diabetes y no te habías dado cuenta porque nunca te habías ido a checar. Eres sano porque nadie te había dicho que podías estar enfermo. Ese es un problema grave que yo estoy viendo en México. Y sí, tenemos un sistema de salud que es carente de muchos recursos, de muchas situaciones, y también se ha criticado mucho al número enorme de escuelas de medicina que gradúan médicos que no están bien preparados y que ahorita desafortunadamente se van a enfrentar a la peor guerra de su vida. Sí, sí, no hay duda. Y además son ellos, los médicos jóvenes, los residentes, en su gran mayoría los que están afrontando esta crisis, solos. Yo les digo a mis residentes que esto es como una guerra. Y desafortunadamente en las guerras van los jóvenes primero como una forma de combatir porque son los más resistentes, los más fuertes. Esto es igual. Aquí los médicos jóvenes están enfrente de los pacientes. Muchos de nosotros vemos ocasionalmente pacientes COVID, más que porque querramos, porque se llegan a presentar con nosotros. Pero muchos de nosotros somos pacientes de riesgo. Entonces, la situación aquí la están enfrentando médicos jóvenes. La estrategia la estamos haciendo los médicos viejos, los médicos con algo de canas, poco pelo, pero seguimos siendo el punto en donde el joven se está enfrentando. Lo que no se vale es que se enfrenten sin armas, que no tengan ni siquiera el equipo de protección adecuado, lo cual también desafortunadamente ha sucedido en muchos lugares. Sí. Hola, buen día, Paco. ¿Cómo estás? Aloha Meave. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Paco? Paco, me gustaría preguntarte, creo que un punto clave y que nos interesa mucho a todos es si nos pudieras hablar un poco acerca de este tema que hablaste acerca de, bueno, es un virus que el tema es que existe una muy fácil transmisión. Si nos pudieras hablar acerca de la transmisión específicamente, ¿en qué momento y hasta qué momento es que se da la transmisión de este virus entre personas? Que es un punto que nos interesa a todos. Mira, vamos a partir de la situación empírica de que hoy, 27 de abril, en este momento, llega una persona, me tose, me estornuda o me habla y me contagia. Yo tengo un periodo de que yo adquiero el virus a que desarrollo síntomas. Eso se llama periodo de incubación. Habitualmente el periodo de incubación va de 2 a 14 días. Por eso, cuando alguien ha estado expuesto con alguien que tiene COVID, le dices, quédate en casa 14 días y no tengas contacto con nadie porque tú puedes ser portador del virus. Ahora, después de esos 14 días, la mayor parte de la gente, si no desarrolló síntomas, puede ser que no se haya infectado o que haya tenido una enfermedad asintomática. Vamos a suponer que yo a los 5 días, como la mayor parte de la gente, presento síntomas. Habitualmente voy a presentar síntomas que van de 7 a 14 días, siendo los días del 7 al 10 en donde la mayor parte de los pacientes se ponen más graves. No es una enfermedad que da sub y bajas. Habitualmente el paciente que va a estar mal empieza con fiebre, aumenta la fiebre, empieza con dolor, empieza con falta de aire y desarrolla neumonía. Esto sucede en esos 7 días. Ahora, el problema es, como le decía a Alex, puedes contagiar desde el momento que estás en el periodo de incubación, en el momento en que nunca tienes síntomas, en el momento que tienes síntomas, o después de que se te quitan los síntomas, puedes seguir contagiando algunos días. Hay personas en Italia que duraron 4 semanas, sobre todo los muy enfermos, contagiando. Entonces, para llevar a casa, si yo estuve expuesto con un paciente que tenía COVID, me tengo que aislar 2 semanas. Si yo tengo síntomas de COVID y me diagnostican COVID, pero tengo la fortuna de ser una enfermedad leve en la que no necesito ir al hospital, me tengo que aislar 2 semanas. De preferencia, me tengo que hacer una prueba, una segunda prueba, ver que esa prueba ya sea negativa y entonces yo ya no contagio. Si yo tuve una enfermedad más seria, quédate 4 semanas. ¿Por qué? Porque tienes hasta 4 semanas de poder estar proyectando el virus a los demás. Ok, muy bien. Este creo que es un tema muy importante porque justo
las personas tienen muchas dudas en relación a esto. ¿Hasta qué momento, por ejemplo, una persona que ya tuvo la enfermedad, hasta qué momento esta persona va a poder regresar a su actividad laboral, el poder tener nuevamente una relación familiar sin el distanciamiento que había usado? Creo que ese es un punto muy importante y del cual depende justamente el que exista menor o mayor número de contagios. Muchas gracias. Hay otras preguntas muy interesantes que nos hacen en relación al tema de que si una vez si ya tuvimos la enfermedad y nos curamos de esta enfermedad, ¿qué ocurre? Es decir, finalmente si existe o no existe inmunización. Es decir, ¿es esto real o no? Y existe un poco de controversia. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto, Paco? Sí, y este es un tema que sigue siendo controversial. Lo que no sabemos es cuánto tiempo vamos a durar inmunes. Pero de que genera inmunidad, véanlo de esta forma. Hoy hay 3 millones de infectados en el mundo. Se calcula que hay 900,000 individuos que ya tuvieron la infección y ya se curaron. Y no sabemos de ningún caso que se haya muerto en una segunda infección o que haya ido al hospital 2 veces, en 3 millones de casos. Entonces, tranquilos, cuando te da COVID, haces anticuerpos que te protegen. ¿Cuánto tiempo? No sé. Ahora, estamos hablando de una enfermedad que afecta a todo el mundo. Entonces, va a haber grupos de personas que tienen una baja respuesta de defensas. Ese grupo de personas que tienen una baja de defensas en cuanto a su respuesta, a lo mejor van a durar mucho menos tiempo con una inmunidad adecuada. Y la otra, las pruebas que hacemos para detectar al virus son pruebas que miden partículas virales. Te comento esto porque un artículo que puso mucho ruido fue uno que demostró que 51 coreanos habían dado una segunda prueba positiva después de tener una negativa. Ojo, en ninguno de esos se pudo cultivar el virus nuevamente. Les doy un mensaje. La OMS no quiere pasaportes de inmunidad todavía. Los pasaportes de inmunidad es que tú tomes anticuerpos, digas que ya tuviste la enfermedad y entonces puedas regresar a trabajar. Entiendan que la OMS está viendo que la pandemia va a afectar ahorita a América Latina y África, países tercer mundo. Y mucha gente siente que si su oportunidad es regresar a trabajar, es enfermarse y curarse, se van a tratar de enfermar para curarse. Entonces, ellos están muy asustados de que empiecen a promoverse los pasaportes de inmunidad antes de que la epidemia esté controlada. Para el mensaje para todos, ¿es una enfermedad que te cura si no te vuelve a dar? Sí. No sabemos cuánto tiempo, no. No les puedo asegurar que en diciembre volvamos a ser todos susceptibles a esto. Por eso necesitamos una vacuna, sí. Pero de que ahorita no te vuelves a enfermar, no te vuelves a enfermar. Y Paco, sobre esto que estás diciendo, porque es muy importante lo de las pruebas, hay una confusión enorme sobre lo que son las pruebas, digamos, que identifican el material genético del gen, las que se hacen por la reacción de polimerasa en cadena, y las pruebas rápidas. Y hay gente que ya está empezando a realizar esto o las está comercializando y se está generando un verdadero caos al respecto. Claro, mira, las pruebas son de 2 tipos. Una prueba detecta el virus. La otra prueba detecta mis anticuerpos. Para que yo genere anticuerpos contra el virus, tiene que tomar un tiempo. Va ese periodo de incubación, va un periodo en donde yo tengo enfermedad, produzco un nivel de anticuerpos lo suficientemente alto como para ya estar protegido. Las pruebas de anticuerpos, por lo tanto, pueden ser positivas hasta el día 9 o 10 y tú tener el virus desde el día 2. No sirven para diagnóstico. Las pruebas rápidas son esas que miden anticuerpos. Las pruebas moleculares son las que miden virus. Y si tú tienes expresión de ese virus, tienes COVID. ¿Puede ser que la prueba no lo detecte y lo tengas? Sí, eso se llama una falsa negativa. Tienes COVID y no lo estás detectando en la prueba. Pero si tienes COVID, sale la prueba con COVID, tienes COVID. Las pruebas, estas que digo rápidas, van a ser muy útiles para lo que comentábamos ahorita, para que tú te puedas regresar a trabajar. Porque, como sabemos y hemos visto, hay muchos pacientes asintomáticos. Y Alemania, Chile, España, están buscando que esa gente empiece a regresar a trabajar porque no tiene que seguir encerrada. Ya no contagia y ya no van a contagiar. Pero esas pruebas rápidas son para medición de anticuerpos. El otro aspecto que nosotros queremos de esas pruebas es detectamos pacientes que tienen niveles altos de anticuerpos. Extraemos de su sangre esos anticuerpos a través del plasma y se los inyectamos a pacientes que están enfermos, que no han generado una buena respuesta contra el virus. Se ha hecho en otras partes del mundo,
tenemos todo protocolizado, lo que nos falta es que COFEPRIS nos apruebe las pruebas. Desafortunadamente estamos ante un gobierno que todo es lento, todo es complicado. Eso no nos ha permitido tener muchas pruebas, tener las pruebas que queramos y hacer los estudios y protocolos que queremos. Lo hemos ido logrando, pero nos ha costado mucho trabajo. Muy bien. Oye, hay un punto, Adelante, Aloja. Paco, hay un tema que nos interesa mucho. Finalmente han pasado ya 5 semanas, más de 5 semanas, y la gente se está cansando. Entonces, algo que nos gustaría que nos platicaras es cuál es el escenario que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas a corto plazo, a inmediato plazo, y lo que sigue después. Es decir, ya que pasaron estas semanas en las cuales va a haber una aceleración de los casos, del número de casos que hay con COVID positivo, vamos a ver un número de casos también de pacientes complicados. ¿Qué va a ocurrir después de esa semana? Si nos pudieras hablar de estos 2 escenarios, Paco, por favor. Modelos matemáticos han determinado que nuestro pico de infecciones va a ser alrededor del 8-10 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener todos los días un número mayor de casos que el día anterior, hasta que lleguemos a un punto muy alto. En el momento que lleguemos a ese punto tan alto, en ese momento van a empezar a disminuir las nuevas infecciones. ¿Qué sucede? Si tienes una infección muy grande de tu población, vas a tener 2 situaciones. Vas a tener mucha gente que se enferma y que requiere hospital o que requiere terapia intensiva. Existe un sobrecupo, que es lo que sucedió en Italia y en España, y la gente no puede entrar a hospitales y hay muchas muertes porque no hay un suficiente sistema de salud para atenderlas. Pero también ocurre algo que es real. Hay mucha gente que se expone al virus y se vuelve inmune. Y entonces tu población se vuelve más resistente a volver a tener una segunda infección. Mi sentir es que vamos en ese pico de infecciones grande, en donde vamos a tener desafortunadamente muchas tragedias. Va a haber un pico el 8 de mayo, después va a haber otro pico en cuanto a muertes, porque las muertes, los pacientes que llegan al hospital duran de 7 a 14 días y la mortalidad en México en cuestión de pacientes intubados está siendo del 80%, lo cual es altísimo porque no hay buenos sistemas de salud. Entonces va a haber muchos muertos y después va a empezar a disminuir. Veamos lo que está sucediendo en el mundo y nosotros vamos más o menos 3 semanas atrás de Estados Unidos. Primero fue China, después fue Italia. No es raro, Italia es un país con un alto turismo. Era una de las situaciones, muy probablemente Francia e Italia hubieran sido los 2 países que yo hubiera pensado van a ser los primeros en resultar infectados. ¿Por qué? Tienen mucho turismo, llegaron pacientes de China y desarrollaron. Después de Europa vino Estados Unidos. Después de Estados Unidos viene México, viene América Latina y estamos teniendo este ascenso. Yo sé que la gente está desesperada porque lleva un encierro de 4 semanas. Las próximas 2 semanas, por favor, si algo quiero que se lleven de este mensaje, las próximas 2 semanas son las más difíciles para este país, porque es cuando hay una diseminación comunitaria grandísima. Es el momento en donde exponencialmente hay, si pudiéramos ver el virus, es el momento en donde más virus hay en nuestro país, y sobre todo en las grandes ciudades. Paco, Perfecto. hay un punto muy importante hablando sobre esto de la mortalidad. Ha empezado a surgir mucha información sobre el cómo se manejó esto en China, lo que después pasó en Italia. ¿Es un problema pulmonar? ¿Es un problema inmunológico? ¿O tiene que ver con esta coagulación, esta formación de coágulos diseminada en el organismo? Yo te digo, es un problema viral, es un problema infeccioso inicialmente. Los virus tienen la capacidad de afectar todo el sistema del cuerpo. La mayor parte de ellos agarran un órgano en especial. Hay virus más respiratorios, hay virus más digestivos. Este es un virus respiratorio que produce una de las cascadas de inflamación más impresionantes que hemos visto en la historia de las infecciones. Dentro de esa cascada de inflamación, la inflamación produce trombosis. Es parte del sistema de coagulación de la inflamación. Entonces, lo que estamos viendo es que como producen una inflamación tan severa, hay una alteración en la coagulación muy importante. Tienes 3 fases en donde tienes que tratar al paciente. Cuando puedes tener el control del virus, usar antivirales.
Muy pocos efectivos, pero hay algunos. Después tienes una fase inflamatoria muy severa, en donde lo que tienes es liberación de citocinas, liberación de sustancias inflamatorias, y es ahí donde se usan los medicamentos estos especiales contra inflamación, corticosteroides, inhibidores de interleucina 6, otros tipos de medicamentos. Y tienes una fase en donde el daño del pulmón está muy fuerte, es como si tuvieras el moretón después del golpe que no deja respirar al pulmón, y es en donde necesitas el manejo del ventilador, el manejo de terapia intensiva. Esas son las 3 fases. Ahora, es un virus que produce síntomas gastrointestinales en algunos casos, que ha producido problemas de falta de olfato y falta de gusto, lo cual son síntomas neurológicos, además de que ha habido pacientes que tienen alteraciones neurológicas, alteraciones en piel, puede producir miocarditis. Y como puede producir coágulos, ha habido, por ejemplo, jóvenes que tienen eventos cerebrales vasculares, que salió un artículo, muchos de ellos lo que tenían era un agujerito en el corazón y tenía lo que llamamos embolismo paradójico. En lugar de pararse en el pulmón, se iba al cerebro. Sí, la coagulación es un problema. Todos nuestros pacientes están anticoagulados, pero ojo, se tienen que anticoagular los pacientes que están en el hospital, porque ya he tenido 2 pacientes con sangrado de tubo digestivo porque están tomando anticoagulantes para prevenir que les dé COVID. Este es el problema de la comunicación, de que yo pienso que algo sirve y entonces me va a servir todo el tiempo. No, sirve medicamentos en fases diferentes de la enfermedad. Nos ha costado trabajo entenderlo, nos está costando trabajo definir cuándo sí y cuándo no. Paco, muchas gracias, doctor. Quisiera hacer, gracias a Aloha, gracias a Alexander, un comentario. Les agradecemos mucho, somos 500 participantes, la plataforma ya no nos permite más participantes, pero esta plática va a quedar grabada en la página web todosunidos.online, así la pueden encontrar en la sección de eventos, ver, y ahí va a quedar a partir del día de mañana. Otra cosa muy importante es que le agradecemos profundamente al doctor Moreno, quien desinteresadamente nos ha dado este tiempo, y respetamos su opinión, como la opinión de todos ustedes. Entonces entendemos que puede haber ciertos términos o ciertas personas que pudieran disentir. Sin embargo, hoy por hoy el doctor Moreno es una de las autoridades más reconocidas a nivel mundial en temas de COVID-19. Por lo tanto, seguimos con la conversación y nuevamente les agradecemos pues finalmente el respeto hacia nuestro ponente como hacia las personas que tienen otras dudas. Muchas gracias. Adelante, Aloha. Gracias. Paco, otra pregunta. Qué bueno que mencionas justamente el tema acerca de, nos preocupa mucho el tema de que las personas están automedicando, y ahorita hemos visto que hay varias preguntas en relación a que si tomo anticoagulantes, si tomo antiinflamatorios en casa, si esto me va a ayudar de alguna manera a prevenir, o si tengo la enfermedad, a prevenir que se complique. Entonces, ¿nos podrías mencionar, sobre todo para reforzar este tema con las personas que están viendo esta presentación, en relación a la automedicación o el tomar vitaminas o el tomar una alimentación diferente? Si nos puedes platicar un poco al respecto. Mira, realmente aquí va a ser algo importante tu sistema inmune, y desafortunadamente el sistema inmune no lo puedes mejorar de un día para otro. Sí puedes comer bien, dormir bien, hidratarte bien. Hay estudios que han demostrado que la vitamina C en dosis de 1 o 2 gramos al día incluso se ha utilizado como parte del tratamiento en algunos centros hospitalarios. Se ha utilizado zinc, que tiene cierto efecto antiviral, pero la realidad es que no hay ningún booster de tu sistema inmune que te vaya a hacer inmune contra este virus. Cuando tengas la enfermedad, lo único que les recomiendo tomar es paracetamol. Este es un medicamento que te quita la fiebre y los síntomas. En el momento que tengas la enfermedad, tienes que tener contacto con un doctor. Si puedes tener un oxímetro sería ideal. Un oxímetro es algo que mide la oxigenación, porque la razón por la que tú tienes que irte al hospital es por falta de aire. La falta de aire a veces nos da por tener ansiedad. Entonces, si tú tienes un oxímetro, te tomas tu oxigenación y está baja, vete al hospital. Si no está baja, tranquilízate, respira profundo, descansa y ten comunicación con tu médico. Mañana vamos a lanzar en el ABC una plataforma para que todos los pacientes que tengan COVID puedan estar en contacto con un médico a través de su mail. Yo voy a poner los datos en mi Twitter, es de rpacomoreno1, y ahí voy a poner toda la plataforma. Va a ser una plataforma gratuita, y lo que vamos a hacer los médicos es tratar de orientar a los pacientes a qué hacer. Les pido de favor que no tomen medicamentos, que no les recomienden medicamentos. Hemos visto problemas de arritmias severas
por usar plaquenil o cloroquina o hidroxicloroquina y luego hay más complicaciones. Tampoco tomen anticoagulantes. Los que están tomando medicinas para la presión, continúenlos. Sus medicamentos no los cambien, no los quiten, porque luego por tener miedo de, es que yo tomo cortisona porque tengo lupus, lo voy a dejar. Y lo que resulta es que se te activa el lupus y tienes que acabar en el hospital y estás más expuesto a tener este problema. Hay un punto importante en cuanto, sí quiero preguntar, ¿hay alguna diferencia que ustedes hayan identificado de la gravedad con la que llegan los pacientes al sector salud en comparación a los hospitales privados? Y me parece que esto es importante por estrategias de comunicación y por medidas preventivas y anticipativas. Lo que dices es muy real. Hubo un artículo reciente en donde presentaron que el 80% de los pacientes que llegan al sector salud llegan con un cuadro muy grave y tienen una oportunidad muy limitada para sacarlos adelante. Una es porque si no estás muy grave no te aceptan en el hospital y entonces te regresan a tu casa. Y la otra porque no tienen esa comunicación. Por eso hemos decidido en el hospital que es muy importante tener una comunicación directa con el paciente que tiene COVID. Ahora, si yo tengo COVID y tengo 30 años, lo más seguro es que vaya a ser una enfermedad muy benigna. Si tengo menos de 10 años y es un niño, lo más probable es que ni siquiera nos demos cuenta de que se enfermó. Pero si soy paciente de riesgo, tengo más de 60 años, tengo diabetes, tengo obesidad, tengo presión alta, tengo enfermedades del corazón o del pulmón, entonces tengo que saber qué voy a hacer si me dicen, tienes una prueba positiva para COVID. Es muy importante saber con quién voy a comunicarme, a dónde tengo que ir y qué tengo que hacer. Esto es algo que ya tenemos que tener, como cuando vamos a tener un bebé que sabemos qué hospital, qué ruta y qué ginecólogo. Así es, tenemos que saber en este momento, si yo llego a tener algo, cómo voy a solucionarlo, con quién le voy a hablar, a quién me voy a dirigir. Oye, ¿sacarías alguna conclusión de las experiencias que está habiendo dentro de nuestro país en algunas áreas particulares? Por ejemplo, el municipio de Garzazada en Nuevo León o el estado de Jalisco, que han implementado medidas diferentes. Pues mira, lo que ellos han hecho, el gobernador de Jalisco le ha apostado por hacer pruebas, pruebas y pruebas. Y creo que han logrado, si tú haces pruebas, pruebas y pruebas, ¿qué es lo que logras? Detectar a los enfermos y aislarlos. Y entonces, al mantener aislado al que está mandando el virus, pues de esa manera no dispersas el virus. Por eso el problema de no hacer pruebas. No es que yo quisiera que gastara el país innecesariamente, sino si tú no detectas a la persona que está infectada, no sigues una cadena de epidemia. ¿En dónde va a estar esa persona? ¿A quién puede contagiar? Puede ser que la persona que se contagió y que tiene el virus tenga 27 años. Le haces una prueba y va a pasar, de todas maneras no va a tener ninguna alteración. Sí, pero esa persona de 27 años vive con sus papás que tienen 60 y uno de ellos tiene diabetes. Esos son los que me preocupan. Entonces, por eso en Nuevo León, por eso en Jalisco, están teniendo mayor éxito, porque son de los estados en donde más pruebas se han realizado. Correcto. Paco, algo que me gustaría, si nos pudieras comentar, algo que está ocurriendo, que es muy interesante que lo estamos viendo, es que, bueno, al final del día, antes de COVID, hay muchas enfermedades que vemos siempre, tanto en el sector público como en el sector privado. Sabemos que la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Algo que hemos visto y que nos ha llamado mucho la atención, y no es solo en México, sino que es algo que vemos de manera global, es que se han retirado los pacientes. Los pacientes no están acudiendo, por ejemplo, pacientes que presentan cardiopatía isquémica no están acudiendo a los servicios de urgencias, pacientes con dolor abdominal no están acudiendo a los servicios de urgencias. Los pacientes que tienen algún problema, por ejemplo, la presión alta, que tienen descontrol de la diabetes, por ejemplo, no están acudiendo a servicios de salud. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? La gente tiene mucho miedo, y esto lo hemos visto, te comento, no solo en México, sino que es algo global y nos preocupa mucho a todos, que los pacientes están retardando el atenderse a sus padecimientos. ¿Qué le puedes decir a esta gente que tiene miedo de acudir a servicios de urgencias? Que creo que esto sería muy importante. Por ejemplo, en el caso de ustedes en el Hospital Inglés, ¿cómo lo están manejando esto para que la gente no tenga este temor a acudir a un servicio de urgencias? Bueno, ustedes saben, el ABC tiene dos campus, uno es Santa Fe y el otro es Observatorio. En Campus Santa Fe no estamos teniendo pacientes COVID, todos se envían a Observatorio y Observatorio se ha partido en dos partes.
una parte que está totalmente aislada del área de COVID, que son en donde están los pacientes oncológicos, porque ahí está el centro de cáncer y ese no lo podíamos mover completo. Entonces, no hay manera que del hospital COVID alguien pase caminando al centro de cáncer. Están totalmente cerrados, están separados uno del otro. Entonces, las pacientes que reciben quimioterapia deben ir a recibir su quimioterapia. Esa área está totalmente aislada. Incluso hay un ballet en donde le reciben el coche, no tienen que traer el estacionamiento para que no haya ningún momento en donde ustedes se vayan a poner en contacto con pacientes COVID. Es un miedo, pero el miedo está en la calle. O sea, si tú tienes una enfermedad y tienes que ir a acudir con tu médico, ve, porque si no lo haces, te complicas, acabas yendo a un hospital y evidentemente en los hospitales pues sí hay más riesgo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Queremos recordarles que soy la de los mensajes al margen. Les queremos recordar que tenemos una encuesta que en un momento más pueden encontrar y que les agradeceríamos muchísimo que pudieran ayudarnos a responder. Y otra cosa importante es que muchas de las preguntas que le están haciendo al doctor es información que ustedes pueden encontrar en la página todosunidos.online. Por ejemplo, el tema de manejo de alimentos, hemos hecho cápsulas, hemos hecho información, por supuesto, verificada y con bases científicas respecto de estos temas puntuales. Adelante, muchas gracias. Paco, yo quisiera que tornáramos nuestra visión un poquito a qué viene después, porque estamos inmersos en la crisis, hay un problema de sobrevivir a esta situación. Estoy hablando de los pacientes que han presentado cuadros graves, pero ¿qué sabemos ya en este momento de las secuelas, las consecuencias que en el largo plazo, o por lo menos en el mediano plazo, puede dejar este problema? Pues mira, como hay un daño pulmonar importante, los pacientes que llegan a tener infecciones graves del pulmón quedan con un poquito de restricción pulmonar. Afortunadamente, los pacientes que hemos dado de alta al hospital, llevamos más de 40 pacientes que han estado en el hospital y están ya en su casa, están bien, están recuperándose, necesitan mucha fisioterapia, es una enfermedad larga, difícil, hay mucha cuestión psicológica. Entiendan que es estar en un hospital en un cuarto solo, porque no puede estar la familia, pues se sienten muy abandonados. Entonces, para pacientes ha sido muy difícil el manejo psicológico posterior al encierro que tienen. Pero yo les puedo decir que, no estamos teniendo la mortalidad de 80% que reportan en pacientes intubados. Y dos, hay muchas posibilidades de que si llegas a tener esto y se trata de una forma adecuada temprano, puedes salir adelante. Entonces, si hay secuelas, yo creo que el problema más grande a futuro es cómo vamos a vivir a partir de ahora. Este es un mensaje más filosófico, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, el virus no se va a ir en noviembre o en diciembre, el virus va a estar hasta que no haya una vacuna y no se logre una inmunización completa. Puede que este virus esté 2020, 2021, mediados de 2022, y entonces lo que va a pasar es, pues en un momento dado, tenemos que aprender a vivir con esto. Oye, ¿tú visualizas realmente un control de la pandemia sin un esfuerzo coordinado a nivel internacional? Y yo lo comento porque me preocupa que cada país está tomando sus propias, digamos, sus propias iniciativas y no pareciera como que hay realmente un liderazgo en ese sentido. Yo veo que la posición de la Organización Mundial de la Salud está siendo muy tímida en ese sentido y no está logrando realmente incorporar o diseñar una estrategia conjunta. Más que nunca necesitamos a la ciencia unida, más que nunca en esta historia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en las próximas semanas es la afección de los países de tercer mundo, América Latina, África, lugares en donde los sistemas de salud son no buenos y hay una diseminación y falta de control de la enfermedad. Sí necesitamos un esfuerzo conjunto, necesitamos que en todo sentido la gente bien acomodada económicamente tiene que ayudar a la gente que no está tan bien. ¿Por qué? Porque la enfermedad afecta a todos por igual. Y para lograr un control de esta enfermedad necesitamos un control de la humanidad. Y para lograr un control de la humanidad necesitamos un control que esté unido a través de todos los diferentes canales. Ciencia, economía, social, político. Ahorita el mundo está muy dividido y cada quien está tratando de salvar su área, lo entiendo,
pero con lo que tú dices es muy real. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Esa es una realidad. Muy bien, Paco, muchas gracias. Me gustaría si nos pudieras comentar, estamos ya llegando al límite de tiempo. Creo que un punto importante es, ¿cuál va a ser entonces el escenario que nos vamos a enfrentar en el momento que logremos pasar estas próximas semanas y que entonces empecemos a ver cómo va a haber una caída de casos, cómo va a haber menos mortalidad? ¿Qué va a ocurrir las próximas semanas? Es decir, vamos a pensar en el verano. ¿Cuál es el escenario al que nos podríamos enfrentar? Esto creo que ayudaría mucho a las personas que nos están viendo, porque el punto de incertidumbre, hay muchas personas que se han creado falsas expectativas de que quizás va a llegar una fecha en que todos vamos a regresar a trabajar, los niños al colegio y todo esto. ¿Cuáles serían expectativas reales a las que deberíamos de enfrentarnos? Mira, yo creo que el mundo cambió totalmente después de esta pandemia. Probablemente tengamos que usar cubrebocas por un tiempo. Seguramente vamos a tener que usar distancia cuando estemos en algunos eventos, lo cual se me hace a mí, yo soy aficionado al fútbol, soccer, se me hace a mí difícil pensar que voy a llegar a un estadio y que voy a tener que tener 2 asientos vacíos de otra persona. Es real. Tenemos que pensar que probablemente va a haber muchas plataformas como las que están usando ahorita para educación, para otro tipo de cosas. También hay que aprovechar la tecnología. Va a tomar un tiempo largo en que aprendamos a vivir el nuevo mundo, pero esto no va a acabar de un día para otro. Es lo que tú dices, es muy importante que lo tengamos en mente. O sea, no podemos despertarnos todos los días y pensar, ya se acabó esto. Tenemos que irnos adaptando a lo que va pasando. Perfecto, muy bien. Doctor, como decía Loja, estamos llegando ya al tiempo. Tendremos 2 opciones, incluso hay manos levantadas que quieren hacerle directamente la pregunta. Entendemos que usted tiene otras ocupaciones. Platícanos si puede quedarse unos minutitos más para hacerle preguntas. Por ejemplo, nos están preguntando varias personas de mujeres embarazadas, qué pasa con las mascotas, como temas de este tipo. O si prefiere, nosotros nos quedamos con las preguntas, nos comprometemos a responderlas, evidentemente con su colaboración, y las podemos subir en las páginas y en las redes sociales. Es la opción que usted tenga, doctor. Sí. Por supuesto, Puedo estar 15 minutos más. Si ustedes quieren, puede estar 15 minutos más. Creo que para mí es muy importante la educación. Como tú dices, hay gente que puede estar a favor o no, en contra de lo que uno opine o no. Eso no es importante. Lo importante es que todos tratemos de superar esto juntos. Entonces, muchas gracias. Creo que hay cosas importantes. Mujeres embarazadas, es un tema muy importante. Esta enfermedad, a diferencia de la influenza H1N1, no hace que tengan más mortalidad las embarazadas que las mismas mujeres de la misma edad que no están embarazadas. Pero ojo, desafortunadamente en México tenemos mucha diabetes gestacional como parte de esa cuestión que tenemos físicamente de desarrollar diabetes. Entonces, si tienes diabetes gestacional o tienes diabetes en el embarazo, no es el embarazo lo que te está poniendo en riesgo, es más bien el problema metabólico que estás teniendo. Entonces, mujeres embarazadas lleven un control adecuado de su embarazo y no van a tener mayor problema. Niños, hay un estudio muy bonito que hicieron en donde revisaron 87 artículos con series de niños y encontraron que de 0 a 9 años, en todos los casos, que fueron más de 444 casos, no hubo ninguna mortalidad. En el caso de 10 a 19 años, hubo una sola muerte en más de 600 evaluados y esa muerte no queda clara por qué fue. Es decir, no sabemos si fue un problema extra que no tuvo relacionado con COVID. ¿A qué voy? Afortunadamente, para los hijos o nietos, estamos tranquilos de que ellos deben de estar bien. Tenemos que vigilarlos, tenemos que cuidarlos. Realmente el problema empieza con la gente más de 60 años y con esas comorbilidades de las que hablaba. Muy bien, y respecto, Paco, a lo que estábamos comentando acerca del tema de las mascotas, que esto ha generado también mucha controversia, mucha preocupación entre las personas, ¿qué nos podrías comentar al respecto? A ver, imagínense que otra vez, en este escenario, a veces lo que tenemos que usar es un poquito la lógica en la medicina. Tenemos más de 3 millones de infectados humanos y tenemos pues arriba de 220,000 muertos. Si esto fuera una enfermedad que matara a las mascotas, sería otro tema que estaría en las noticias todo el tiempo. Sí hubo un tigre en Bronx que salió, que tenía COVID. Sí han salido algunas mascotas, sobre todo gatos, que tienen COVID en la secreción respiratoria. Probablemente sea contagio de sus propios dueños, pero yo creo que ese es un punto importante. Si sacas a tu mascota a pasear
y tú llevas cubrebocas, cuando regreses, lávale las patitas de la mascota, porque en donde ella pisó, o en donde pisó el animalito, puede haberse contaminado sus patitas, y no que ella vaya a sufrir nada, pero te puede contaminar esa superficie donde luego tú pones la mano sin darte cuenta, o subes a la mascota a tus piernas, la acaricias, y tú mismo te contagias, te llevas la mano a la cara, y entonces te infectas. Entonces, lávenle las patitas a sus mascotas. Ok, muy bien, muchas gracias. Otro tema que considero que sería interesante sería el tema del distanciamiento social dentro de las casas, porque hemos escuchado mucho el tema de que llegan familias que están contagiados todos, llegan al hospital. ¿Qué nos podrías mencionar al respecto? Porque he escuchado muchos comentarios acerca de, bueno, llevamos 3 semanas guardados todos en la casa y no existe distanciamiento social entre los padres, los hijos. ¿Qué tenemos que hacer en casa para tener orden y higiene en relación a esto? Yo lo que les recomendaría es que haya distanciamiento si hay alguien en la familia que tenga factores de riesgo. Esa persona debe de estar aislada en una forma especial. ¿Por qué? Porque es al que tenemos que cuidar. A nuestro abuelo, a nuestro papá o al paciente diabético. Esos son los que tenemos que cuidar. Hay familias en donde se dan cuenta que todos están infectados porque hubo un asintomático que infectó a todos y estuvieron 14 días aislados y sale que todos estaban infectados. Bueno, qué bueno que salieron infectados y que no les pasó nada. Sí sucede, pero yo les pido que las personas de mayor edad tengan muchísimo cuidado. En Israel incluso se comentó que una combinación mortal es el nieto que va a visitar a los abuelos. Estoy diciendo, los niños les va muy bien, muchos de ellos son totalmente asintomáticos, pero ¿qué sucede? Esos niños llevan el virus a sus abuelos que son pacientes de alto riesgo y que pueden tener problemas. Ok, muy bien. Otro tema que también ha sido muy controvertido y que la gente nos pregunta muchísimo y que en el confinamiento la gente encuentra como un escape a esto, es el salir a correr, el salir a caminar, el dar un paseo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, el virus no está en el aire libre, eso es una realidad. Pero yo lo que sí los invito es que usen cubrebocas. La razón es, tenemos un gran número de asintomáticos. Entonces, el cubrebocas no es nada más para protegerte a ti. Es si tú eres afortunado de ser asintomático. ¿Por qué afortunado? Porque te va a pasar esta pandemia y no te va a suceder nada. Pero sí puedes ser alguien que contagie a muchos individuos. Les doy 2 ejemplos. Hubo un coreano que asistió a 3 eventos religiosos y contagió a 1,600 personas. Esa persona, 1,600 personas. Y hubo en un funeral en Valencia, en España, una persona que llegó y contagió a 73 personas que estaban en el funeral. Entonces, sí es muy contagioso, sobre todo en espacios cerrados, en donde está mucha gente. Ese es otro aspecto que va a tener que cambiar en el futuro. Tenemos que buscar espacios abiertos en donde ocurran eventos de gran escala y que tengan un distanciamiento entre personas. Paco, Perfecto. hay otro fuentes de información. O sea, ¿a quién recurrir? ¿Qué tanto recurrir? ¿Y cómo valorar esas fuentes? La veracidad. Mira, incluso dentro de la misma ciencia médica, Alex, si tú ves, se publican cientos de artículos casi diario acerca de COVID. Hay un artículo de Oxford, del grupo de Oxford, que dijo hace poco que el 90% de esos artículos en condiciones normales no se publicaría en la revista más mala de medicina. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos necesarios de un buen estudio, buena selección de pacientes, metodología, etcétera. Entonces, hay que hacer consensos. Lo que estamos haciendo en los hospitales es tratar de unificar criterios. Por eso también la ayuda, la coordinación mundial, ¿no? Te hablo de que con Seúl tenemos mucha comunicación, con Barcelona, y hemos tratado de ver qué es lo que funciona y ayudarnos entre nosotros. Lo de la coagulación fue el resultado de 50 autopsias que hicieron los italianos, que no tuvieron miedo de hacer autopsias. Los chinos hicieron 3 autopsias nada más. Ellos hicieron 50 y dijeron, queremos saber qué les pasa a los pulmones. Y encontraron que todos tenían trombosis. Entonces empezamos a anticoagular y empezamos a mejorar en algunos aspectos. Creo que ahí es muy importante. Ahora, hay que irse a las fuentes fidedignas. Hay que tratar de ver ahorita cuáles son las páginas médicas buenas. Si vas a leer de la Mayo, si vas a leer de New England, si vas a leer de Lancet. Y trata de buscar a alguien
de los médicos de tu confianza que te puede orientar quién te puede ayudar si tienes una duda. Ahorita más que nunca estamos para ayudarnos. La realidad es esta plataforma que vamos a lanzar del ABC es totalmente gratuita y la idea es porque queremos ayudar a que la gente que tiene COVID sepa qué hacer y no sea una ansiedad y un pánico. La gente habla llorando de que salió positivo como si fuera una sentencia de muerte. Y a lo mejor lo único que va a pasar es, te vas a curar rápido, hasta plasma vas a poder donar para alguien y vas a haber pasado la pandemia y no te vas a volver a enfermar. Doctor, hay muchas preguntas acerca del oxímetro. ¿Dónde conseguirlo? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Nos puedes repetir algo de la información respecto al oxímetro, por favor? Los oxímetros se venden en la mayor parte de las farmacias. Hicimos convenios con las farmacias para que tuvieran un buen número de oxímetros. Hasta donde yo sé, no hay problemas de oxímetros. Amazon y Mercado Libre te dan los oxímetros en 24 horas. Me consta porque un paciente me lo comentó, pero también están en las farmacias, en la mayor parte de las farmacias. El oxímetro tiene dos medidas. Una viene en porcentaje y se llama saturación de oxígeno. Esa en la Ciudad de México debe ser arriba de 90 por nuestra altitud. A nivel del mar debe ser arriba de 92. La otra es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca a veces se eleva, nada más porque estamos nerviosos hablando del tema o porque sabemos que tenemos COVID y nos asusta, ¿no? Entonces, es muy importante el oxímetro. Es un aparatito que vale 700 pesos, sí, pero es como si tú tuvieras presión alta y no tuvieras en un momento dado, en ningún lugar, una forma de tomarte la presión. Gracias. Alex. Pues no sé si hay alguna pregunta en particular. Hay muchas preguntas acerca de, por ejemplo, qué pasa con la visita o cómo reintegramos a los adultos mayores o la vida familiar. ¿Qué hacer con nuestros pequeños cuando quieren ver a sus abuelos o cuándo van a empezar a ver a sus abuelos? Y hay otras preguntas también acerca de padres divorciados, porque hay muchos papás que no han podido ver a sus pequeños precisamente por esta situación. ¿Cuáles serían las medidas? ¿Es recomendable que los vean? ¿No? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puede dar, doctor, en este sentido? Yo, en estas 2 semanas, creo que son las 2 semanas más importantes que va a haber cuando existan mayor número de personas infectadas en forma nacional. Entonces, sí ha sido un sacrificio enorme no ver a los abuelos, a los nietos, etcétera, pero estas 2 semanas no. Después de estas 2 semanas, vamos a poder empezar a ver qué está pasando en la población. Les comento, por ejemplo, en Santa Clara, California, la Universidad de Stanford hizo un estudio en una comunidad y vio que había un enorme número de pacientes que ya estaban inmunes. Dependiendo de esa inmunidad, vamos a poder restablecer qué tanto vamos a poder regresar con nuestros familiares de alto riesgo. Por eso van a ser tan importantes las pruebas de inmunidad, las pruebas de anticuerpos. Doctor, también hay muchas preguntas acerca, ya lo habíamos comentado, pero ¿qué va a pasar cuando nos reintegremos a nuestros centros de trabajo? ¿Cuáles serían las medidas básicas al reintegrarnos a nuestros centros de trabajo? Mira, yo no me extrañaría que regresáramos al centro de trabajo con un cubrebocas, que trabajáramos a distancia de nuestros compañeros, que no nos saludáramos de mano ni de beso por un buen rato, y incluso dentro de nuestra mente va a estar esa parte en donde tenemos que ser más cuidadosos con nuestra higiene de manos, no estarnos tocando la cara, la nariz y la boca. Hay un estudio muy interesante que demostró que una persona en una hora se toca 23 veces la cara. Entonces, ¿por qué no lo haces consciente? Ahora estamos conscientes de esa situación. Es muy probable que tengamos que regresar, no en una forma normal, en una forma protegida a nuestros ambientes de trabajo. Ahora, igual, si tenemos una alta inmunidad y todos en el trabajo están inmunes, pues es como si todos estuvieran vacunados. Y eso probablemente permita abrir un poquito el poder trabajar más, el estar un poquito menos protegido. Pero yo creo que tenemos que pensar que esto nos tiene que llevar un tiempo en donde vamos a estar viviendo diferente a como vivíamos. Perfecto. También, bueno, ya para concluir, también hay muchas dudas respecto al tratamiento, pero también hay muchas dudas de la vacuna, ¿no? Pareciera que estamos esperando, quizá como en la película Contagio, estamos esperando que salga la vacuna y ya todo va a regresar a la normalidad. ¿Algún comentario respecto a las vacunas? Mira, se está trabajando muchísimo en la vacuna porque sentimos que es algo
por las características del virus primordial. O sea, por la comunidad científica piensa que en unos 6 meses, 9 meses debe de haber una vacuna, no antes. Es imposible tener una vacuna antes por la metodología que se necesita para probar gente, para probar efectos colaterales, para saber que funciona. Si tenemos una vacuna antes de que termine el año sería maravilloso, y estamos en la época de mejor avance científico de la humanidad, entonces también hay que confiar en eso. Cuanto a medicamentos, ahorita no hay ninguna guía que te diga, este medicamento funciona para todos los escenarios. Hay que ver en dónde está tu paciente, qué es lo que está presentando, y entonces decidir cuál es tu tratamiento más adecuado. Paco, sobre el tema de la vacuna, justo por lo que tú acabas de decir, las características del virus, se está diciendo también que esto probablemente no va a generar una inmunidad permanente, que puede llegar a comportarse precisamente como el virus de la influenza, donde me vacuno, pero cada año me tengo que revacunar precisamente para proteger. No me elimina para siempre el riesgo de enfermedad. Así es. Y también no lo sabemos, igual que cuando me preguntan cuánto tiempo voy a durar inmune por la enfermedad. No lo sabemos. E incluso puede variar de una persona a otra por las características del sistema inmune de una persona a otra. Es muy probable que como virus respiratorio pudiera requerir que tuviera refuerzos. Ahora, recuerden que la influenza tiene mutaciones cada año. Este virus no sabemos cómo se va a comportar en ese modelo. Las mutaciones que presenta es como cualquier virus, que piensen que un virus en una célula se replica 10,000 veces. ¿Qué quiere decir? Que un solo virus produce 10,000 hijitos. Si tienes 5 hijos, luego te sale uno malo. Imagínense si tienen 10,000, pues van a salir varios malos, ¿no? Y malos no quiere decir que sean mal intencionados, sino virus defectuosos que no van a desarrollarse. De ahí a que pudiera salir un virus que fuera más agresivo, y eso no se ha demostrado, no se ha visto que sea diferente. La presentación sigue siendo muy similar, pero dependiendo de esas mutaciones que tú comentas, a lo mejor sí vamos a necesitar vacunarnos. Y a mí me llama mucho la atención, también lo comento en algunas pláticas. La gente pide a gritos una vacuna del coronavirus. La influenza mata gran cantidad de gente cada año. Existe una vacuna de la influenza y el 50% de la gente no se la pone. Por X o por Y. Entonces, tenemos que pensar que las vacunas sí funcionan. Muy bien. Pues, Paco, yo creo que no nos resta más que agradecerte por toda primero que nada, tu enorme disposición, tu sapiencia, y pues han surgido una enorme cantidad de dudas que por supuesto analizaremos, y si nos los permites, pues te haremos llegar la información para que nos ayudes también a contestarla. Claro que sí, y también hay que entender algo. Estamos nosotros los médicos también aprendiendo de estos. Es decir, yo fui de los primeros que dijo que los cubrebocas no iban a ser tan necesarios. Conforme vimos el número de pacientes asintomáticos tan grande, dijimos, los cubrebocas sí son necesarios. No es que nos confundamos, es que estamos aprendiendo del virus. Y de verdad, este virus sigue la regla de Benedetti. Cuando pensé que tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Entonces, no se desesperen si hay cosas que escuchan y que luego tienen confusión. Todavía hay cosas que nosotros mismos, los doctores, no sabemos y que estamos intentando resolver. Pero tengan confianza y tengan fe más que nunca en la ciencia y en los médicos. Pues nuevamente, 1000 gracias y con todo nuestro agradecimiento. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Aloha. Les recordamos si nos pueden ayudar a llenar la encuesta. También a seguir la página todosunidos.online. Doctor, por último, mucha gente nos pidió recomendación, entonces ya dimos su Twitter para que lo busquen directamente, ¿no? En caso de requerir atención directa de su parte. No sé si le va a dar chance de recibirnos a todos, ¿no? Esperamos que pocos tengamos que acudir, por supuesto. Y va a estar esa plataforma que creo que va a ser muy importante, sobre todo cuando tengan un paciente que tenga COVID, porque ahí se va a seguir, tiene para que tú pongas la temperatura, el oxímetro, la frecuencia cardíaca, todo, y todo se va a ir siguiendo en una forma adecuada. ¿Nos repites tu Twitter, por favor? Es Dr. Paco Moreno 1. Por ahí ya lo posteamos y les recordamos que esta conversación se va a quedar grabada en todosunidos.online, en la sección de eventos y en la subpestaña de ver, ahí pueden detectar esta plática y a partir de mañana
a las 10 de la mañana aproximadamente ya va a estar disponible también en YouTube, pero la pueden encontrar en todosunidos.online. Alejandro, tu conclusión. Yo creo que hay 1000 cosas que tenemos que hacer, pero empezar primero que nada por escuchar a los expertos, cuidarnos, asumir una responsabilidad y ciertamente tener la cabeza fría y entender qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer, no precipitarnos a acudir a hospitales si no es necesario, no entrar en estados de ansiedad, pero al mismo tiempo tener la capacidad de reconocer aquellos síntomas que sí merecen atención y en ese preciso instante comunicarnos con nuestro médico. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos mis compañeros del comité de todosunidos.online. Gracias a Alejandro y doctor por haber hecho esto posible. Sin ustedes, esta plática nunca se hubiera llevado a cabo. Gracias a Loja, gracias Zaira y a todos nuestros demás compañeros y por supuesto a nuestro moderador Marco. Buenas noches a todos. Las respuestas que no quedan, las preguntas que no quedaron con respuesta las pueden encontrar en Todos Unidos. Vamos a hacer una sección de preguntas. Muchas gracias.